Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día 17 de febrero vamos a conversar hoy día con dos expertos en el área de pensiones. Uno es extranjero, colombiano, que también tiene el sistema privado de pensiones, y el otro es el representante de Asafondos en El Salvador. Los presento inmediatamente. Se llaman parecidas las asociaciones. En Colombia es Asofondos y en El Salvador Asafondos. Solo una letra los separa. Presento inmediatamente el invitado esta noche, Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones, Asofondos. Buenas noches. Muy bienvenido. Buenas noches. Muy amable. Un saludo para usted y para todos los Me contaron que vino rápidamente a una agenda apretada en El Salvador y se vuelve ya mañana a su tierra colombiana. Así es. Bueno, hay vuelo directo ahora, muchas facilidades para ir entre Colombia y El Salvador. También está con nosotros René Novelino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos. Buenas noches, René. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Bienvenido a ambos. Tema interesante, un tema que obviamente todos sabemos que está en el tapete de la noticia. Esta semana o la próxima semana el gobierno va a presentar finalmente el proyecto de reforma de pensiones, que obviamente ha causado preocupación en toda la población y también un poco de polémica. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir por Santiago. Ya son varios los países en América Latina que tienen este sistema privado de ahorros de pensiones y que son administrados por asociaciones de fondos de pensiones. Y yo no sé de qué año empezó en Colombia. En nuestro país fue el año 1998, si mal no recuerdo. En el caso de Colombia... En el año 93. Un poco antes, ya. Sí. Tengo entendido que le ha ido relativamente bien, que tiene un ahorro acumulado de 164.8 billones de dólares y una utilidad el año 2015 de 5.5 billones de dólares. Sí, los rendimientos acumulados históricos son del 9%, o sea, 9% por encima de la inflación, neto de comisiones. 9% arriba. Pero parece que eso hace un 14%, 14.4%. Nominal 14.4%. ¿Sí? O sea, 9%, lo que es una cifra muy excelente alta en Colombia y en cualquier parte del mundo. Muy alta. ¿Cómo han logrado ustedes tener esa cantidad, esa rentabilidad tan grande? Porque es una rentabilidad grande. Eso depende fundamentalmente del régimen de inversiones. Un régimen bastante libre, en que las administradoras estudian los sectores, las empresas de Colombia y del exterior y toman las mejores decisiones de inversión teniendo en cuenta la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Eso ha hecho que de esa cifra, de estos 165 billones, el 70% son rendimientos, el 70%, y el 30% las cotizaciones. Es la magia del interés compuesto. Por eso es tan peligroso las inversiones obligatorias. El 70% es rendimiento. Es rendimiento. Es la magia del interés compuesto, ¿no? Intereses sobre intereses a lo largo de los años, ¿no? A ver, pero ustedes tienen un sistema diferente al nuestro. Voy a hacer un poco de memoria. Cuando se hizo la ley, en nuestro país se creó un sistema bastante rígido, diría yo, en el cual las posibilidades de buscar rentabilidades de las AFP son bastante pocas. Básicamente estamos atados al gobierno, después nos va a contar René, y a situaciones excepcionales, pero muy conservadoras en relación a la búsqueda de rentabilidades para el dinero que los trabajadores cotizan. Ustedes tienen un sistema mucho más amplio, incluso tienen ustedes la posibilidad, como también creo que está en Chile, de que la gente pueda optar al sistema que quiere estar. Uno más conservador, menos conservador, uno más arriesgado. Así es, así es. En Colombia hay 3 fondos, en Chile hay 5, ¿no? Uh-huh. Uno conservador, uno moderado y uno de más riesgo. Y la rentabilidad ponderada de todos esos fondos
es el 9%, ¿no? El 9%. Y Que va a las cuentas de los trabajadores. Esa es plata de los trabajadores que van creciendo a un 9% en promedio en los años. Eso es como hay que verlo. Eso va a mejorar la pensión del trabajador en el momento de la jubilación. no, sin duda. Cuéntenos, ¿qué significa estas tres opciones que ustedes tienen? Porque aquí eso es totalmente desconocido. Eso significa que el trabajador puede decir, yo quiero estar en A, B o C, sabiendo el riesgo que implica cada una. Exacto, digamos, la idea es que los jóvenes que tienen toda su vida laboral por delante pueden irse al portafolio de mayor riesgo, que es el que mayores rentabilidades tiene, mayor volatilidad también, ¿cierto? Claro. Pero tienen toda la vida laboral por delante. Y los que están próximos a jubilarse requieren inversiones muy seguras, porque si hay una crisis no se le derrumbe su portafolio y pueda tener asegurado su capital para la jubilación. Entonces, esa es la idea, que a medida que avanza la edad del trabajador, vaya migrando de un portafolio de más riesgo cuando son jóvenes a uno moderado, al conservador cuando ya están próximos a jubilarse. ¿Qué rentabilidad se logra tener en el de más riesgo? ¿Cuánto es el tasa de interés que se logra, que se ha logrado? Eso varía. Esta última reforma no lleva tantos años, porque eso no se hizo desde el principio, pero estamos hablando de rentabilidades del 11, 12%. Que es bastante alto. Ok, un joven puede decir, yo juego un poquito más con esto y trato, digamos, lo conozco, tengo experiencias de amigos que han hecho eso y que han tenido años tremendamente provechosos estableciéndose en esa categoría de un poco mayor riesgo. ¿Qué población colombiana está dentro de? Si me puede hacer un poco el mapa de la situación laboral colombiana, cuántos son informales, cuántos son formales, del total de la población económicamente activa y cuántos están dentro del sistema privado. Esa pregunta es muy importante, porque en eso nos parecemos con El Salvador y con otros países de América Latina. En nuestros países, infortunadamente, la informalidad es muy grande, ¿no? En Colombia tenemos 21 millones de trabajadores activos, los ocupados. De esos, 8 millones están en el sistema pensional, lo que quiere decir que alrededor del 65% de nuestros trabajadores son informales. Entiendo que la cifra aquí es muy parecida, ¿no? Entonces muchas veces culpan al sistema pensional de que no se va a jubilar mucha gente, pero el problema no es del sistema, el problema es del mercado laboral, de esa informalidad. Por eso a veces cuando me preguntan cuál es la mejor reforma pensional, yo digo, una de las mejores reformas pensionales es formalizar el mercado laboral para que la gente pueda cotizar, ¿no? Las personas y las empresas puedan cotizar. Eso hay que tenerlo en mente cuando se hacen estas reformas pensionales. De esos, ¿el sistema privado es el único que existe en No, en Colombia tenemos dos sistemas que no son mixtos, son paralelos, ¿no? Después del año 93, un sistema de capitalización individual que tiene 6 millones de afiliados activos y un sistema de reparto público que tiene 2 millones. 2 millones. Las personas se pueden pasar de uno a otro, ¿no? Y a lo largo del tiempo lo han podido hacer, pero la gran mayoría de los trabajadores, 6 millones, están en el sistema de capitalización individual. Eso significa, digamos, que el sistema privado sí tiene una confiabilidad de parte de la población. Sí, porque las personas son libres de migrar al otro, ir o devolverse, ¿no? Eso es así. Esto es fácil. O sea, pareciera, digamos, un poco difícil pasar de un sistema a otro. ¿Se mantienen las mismas prerrogativas? No, son distintos. Y ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas porque el sistema público, como muchos sistemas públicos en América Latina, tienen subsidios. Y los subsidios no se orientan a quienes más los necesitan. Yo voy a hablar de Colombia y de mi país, y esto lo digo en público allá en mi país, ¿no? El sistema público le da unos subsidios muy grandes a los que más ingresos tienen, y muchos de ellos son
políticos, magistrados, jueces, militares seguramente, militares, ¿no? Y las personas con ingresos más altos. Y pagan, se ha estimado, varios estudios, que un 80% de los subsidios del régimen público van al quintil más alto de ingresos. Y el quintil de menos ingresos recibe 0 subsidios. Es una deformación que todavía tenemos y que no hemos corregido. Voy a ir al corte, voy a volver con René, obviamente. Esta primera parte era bueno conocer cómo es el sistema de AFP de Colombia, que tiene una excelente rentabilidad, pero también obviamente problemas y necesidades de ajuste como tienen todos los sistemas en cualquier parte del mundo. Ya volvemos. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Rey. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Red por el empleo juvenil digno. Hace 20 años que nos cambiaron al sistema privatizado de pensiones. Ahora que estoy a punto de jubilarme, me doy cuenta que todo lo que me descontaron no me alcanzará para vivir. El gobierno te asegura que en la reforma del sistema de pensiones, los que ya están pensionados tendrán los mismos beneficios. Quienes están cotizando no les incrementa la edad de jubilación ni el tiempo de trabajo y garantiza una pensión de por vida con seguro social. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá. Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. René, no sé si te dio envidia de la buena, pero obviamente la posibilidad de rentabilidad que tiene el sistema privado de pensiones en Colombia es mucho mayor que el que tiene acá, básicamente porque no tienen la obligatoriedad de prestarle al Estado a bajo interés. Sin duda. Esa es la diferencia. Además tienen una opción de portafolio mucho mayor, la opción de portafolio de las posibilidades que tienen de invertir para poder obtener rentabilidad. Sin duda, sin duda. Cuando uno compara nuestra realidad con la de otros países donde funcionan sistemas de capitalización, y como nos estaba comentando Santiago en el caso colombiano, y que no es la excepción, porque si uno revisa las estadísticas en otros países como Chile y Perú, vas a encontrar cifras más bien similares a esas, que contrastan. Y para comparar, ellos están en este momento en un promedio de interés de rentabilidad de 9% y nosotros de 4%. O sea, más del doble. Más del doble que la nuestra. Nosotros, digamos, por la peculiaridad de que contamos en nuestra legislación, no solo con limitaciones importantes en qué tipo de instrumentos se puede invertir, pero sobre todo porque tenemos una inversión de carácter obligatorio que ha estado devengando tasas de interés cercanos al 1% ya durante muchos años. Esto ha funcionado como un ancla
para la generación de rentabilidad para los trabajadores salvadoreños afiliados a las AFP, que han visto limitada su capacidad de generar rendimientos y que, como ya hemos discutido en muchas oportunidades, lo que significa en concreto es que las pensiones que se van a poder financiar a futuro van a ser más bajas de lo que podrían ser o de lo que estaban supuestas a ser si no se hubiera establecido esta inversión, y por eso es tan importante, pues si vemos con bastante optimismo el hecho de que la Sala de lo Constitucional le haya dado seguimiento a la sentencia de diciembre del 2014 y que pronto la Asamblea Legislativa tenga que legislar al respecto. Pero sigue siendo una poca cosa, y te lo pongo de esta manera. Sin duda, la rentabilidad es el kit del asunto. Sin duda. No existe en términos de sistema de pensiones, algo más importante que la posibilidad de tener la mayor rentabilidad. Nosotros tenemos un sistema cojo o manco porque la ley lo estableció así. ¿Por qué? Me gustaría remontarnos al momento en que se estableció este proyecto, se hizo esta ley, se cambió el sistema. ¿Por qué no fuimos capaces de establecer un sistema más libre, más competitivo, con mayores posibilidades de éxito como el colombiano, el chileno, el peruano? ¿Por qué no lo hicimos así? Bueno, yo creo que en un primer momento era hasta razonable poner un régimen de inversiones relativamente restrictivo, porque cuando algo comienza, y no era el caso únicamente en El Salvador, sino que en la misma América Latina, la práctica ha sido comenzar con regímenes de inversión más bien restrictivos y poco a poco ir incorporando al menú nuevas opciones de inversión. Ya Santiago nos comentaba que el hecho de tener diferentes tipos de fondos no es algo que nace al inicio del sistema. Lo que pasó en El Salvador es que el régimen de inversiones no ha sido modificado, no se han ido dando las aperturas necesarias en la medida en que el ahorro de los trabajadores fue incrementándose y las opciones de inversión quedándose limitadas para el tamaño del fondo y las necesidades de generar rentabilidad. Lo que ha habido es una mora, si lo queremos ver así, de parte de las autoridades en cuanto a ir reconociendo las necesidades de ir modernizando el régimen de inversiones, y lejos de eso, en lugar de ir abriendo espacios para mejorar el régimen de inversiones, lo que nos ha sucedido en la práctica es que no solo se han mantenido las restricciones originales de la ley, sino que en adición a eso se creó, por ejemplo, la inversión de carácter obligatoria, con lo que de hecho limitaste grandemente la posibilidad de que los fondos de pensiones se diversificaran y que se estimulara la creación en el mercado de nuevos instrumentos, porque ya parte de la plata que se está recaudando año con año prácticamente ya estaba destinada para la compra de ese instrumento, con lo que en realidad se disminuye la posibilidad de dirigirlo hacia inversiones más productivas. Y aún con eso, debo señalar que aún, no es que me gustara el tema de manco o cojo, ¿verdad? Pero ciertamente, más que manco o cojo, un poquito amarradito, pero con todo y las amarras se ha logrado generar una rentabilidad que sin duda pudo haber sido mucho más cercana a la de la experiencia internacional, y que explica por qué nosotros hemos sido hasta repetitivos, hasta ser quizás parecer disco rayado de tanto señalar la necesidad de que en nuestro país debatamos el tema y que veamos a profundidad que este tema de la rentabilidad lo que implica no es un punto más, 2 puntos más, o hablar de tasas de interés. De lo que estamos hablando al final es del tamaño de las pensiones que vamos a tener a futuro los salvadoreños. Ok, y esto es una cosa que hay que decirlo, es el sistema político el que ha limitado este sistema, y que tiene hoy día que si alguien puede decir, bueno, pero yo no voy a obtener la pensión que quisiera, es porque el sistema ha sido limitado por ley.
o sea, por decisión de los partidos políticos o de los políticos del país. ¿Hubiera podido usted, se imagina usted, digamos, trabajando en Colombia con la obligatoriedad de que el gobierno le toma el 45% de su fondo de pensiones para préstamos y que le devuelve ese dinero al 1.9%? Me parece una cosa terrible. Es que eso es quitarle plata al trabajador. Los fondos de pensiones son de los trabajadores. Si usted en lugar de darle una rentabilidad del 6 o el 7, le da solo el 1,5, le está quitando esa plata al trabajador, ¿no? Es como una expropiación. O sea, eso no tendría o no tiene ninguna presentación. A un trabajador que ha pagado sus impuestos y que ha ahorrado con mucho esfuerzo. Y que tiene su señora, sus hijos, los está educando, también está seguramente pagando una casa, está haciendo un esfuerzo. Pero además, eso tiene otro problema. Es que ese fondo de ahorro desarrolla el mercado de capitales y hace crecer la economía. En el caso de Colombia, varios estudios han mostrado que estos ahorros han elevado la tasa de crecimiento del PIB en forma permanente en medio punto porcentual, para siempre, ¿no? Entonces, los fondos de pensiones también son importantes desde ese punto de vista, no solo porque van a permitir una jubilación al trabajador, sino también porque desarrolla la economía. Básicamente, ¿dónde va el dinero? ¿Cómo buscan ustedes la rentabilidad? ¿Con quién encuentran ustedes la rentabilidad en Colombia? ¿El gobierno presta? El gobierno también subasta bonos, entonces también tienen, los fondos también tienen bonos del gobierno, pero en subastas libres. En subastas libres sin ningún tipo de obligación. Sin ningún tipo de dentro de los márgenes de la rentabilidad de mercado. Entonces, así como un banco o como cualquier persona puede comprar bonos del gobierno, pues ¿no? Los fondos de pensiones también lo hacen, pero invierten también en acciones de las empresas, en bonos corporativos de las grandes empresas colombianas, y también invierten en el exterior. En este momento los fondos de pensiones colombianas tienen un 30% invertido en el exterior también, ¿no? En bonos y en acciones de Europa y de los Estados Unidos. Todo eso da una buena rentabilidad y ayuda a acotar el riesgo, ¿no? Para no tener todos los huevos en la misma canasta, porque no nos podemos olvidar del riesgo. Si usted tiene todo invertido en un solo activo, eso es peligroso también. Correcto, claro que sí. ¿Ha tenido riesgo? ¿Han vivido momentos de riesgo, sobre todo en la que es la inversión internacional? Las bolsas suben y caen, ¿no? Y como todas las economías del mundo, por ejemplo, con la crisis de Lehman Brothers, el año 2008, 2009, no fueron de buenas rentabilidades, pero eso es natural. Lo importante es la rentabilidad de largo plazo, ¿no? Porque estas son inversiones a largo plazo. Uno no puede echarse a llorar si la bolsa cayó en un día, en un mes, incluso puede haber años, creo que hemos, de todos los años, desde el 93, un solo año cuando hubo rentabilidad negativa, uno solo, ¿no? Pero eso es de esperar, porque nadie puede asegurar pues que va a tener una estabilidad, pero la rentabilidad está ahí, 9% en promedio, es muy buena. Estamos esperando que la Asamblea finalmente se ponga de acuerdo. Se piensa que entre hoy día y mañana podría haber algo en relación a esto. Y ¿cuál es, a juicio de Asafondo, el interés que se debiera aprobar? Bueno, nosotros hemos planteado públicamente, y cuando fuimos invitados a la Comisión de Hacienda de la Asamblea a hablar sobre el tema de la tasa de interés de estos certificados, nosotros, en representación de los trabajadores, lo que planteamos es que la tasa de interés que debe devengar un bono que se emite a 25 años y que es una obligación al final del Estado de El Salvador, debe ser similar a la que el Estado de El Salvador le paga a cualquier inversionista que compre voluntariamente ese instrumento en condiciones de mercado. Y que, reconociendo de que hay dificultades fiscales que no son secretos,
que lo que nosotros consideramos que se podía hacer en todo caso es, dado que ahorita estaban al 1 y pico % de interés y tenían que subir y pagar una tasa que en el momento en que nosotros fuimos a la asamblea, la tasa de referencia andaba cerca del 7% y eso varía día a día, que se podía establecer un programa por parte de la asamblea en la cual se fuera subiendo esa tasa de interés de forma gradual, pero que llegado un determinado momento y de acuerdo a los ingresos fiscales del Estado, se asegurara de que esos bonos que se emiten para financiar las pensiones del ICE y del INPEP pagaran una tasa idéntica a la que cualquier otro bono soberano pudiera pagar. En ese sentido, nosotros esperaríamos que la Asamblea Legislativa tome pronto la decisión y que no se amarre la generación de rentabilidad de los trabajadores a una tasa muy baja que, como decía anteriormente, lo que va a implicar son pensiones más bajas para los trabajadores. Voy al corte y después del corte te voy a preguntar, René, por lo que yo hoy día logré auscultar en una pregunta que le hice a algunos diputados de diferentes partidos y como que habría algún acuerdo por establecer una tasa de un 4% progresivo. Después del corte te pregunto qué piensas de eso. Ya volvemos. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. El Salvador ha vivido terribles catástrofes naturales. En 2016 se aproxima una nueva amenaza, el robo del siglo. Señores diputados, no permitan que le quiten los ahorros de las pensiones a cientos de miles de trabajadores. En sus manos está detener el mayor robo de la historia que golpearía el futuro de las familias salvadoreñas. Defendamos nuestro ahorro de pensiones. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, dejé la pregunta hecha. Le pregunté como a 3 diputados, y por dónde iba la cosa, cuáles niveles que pensaban que podían ser los que se podían llegar a un acuerdo, y algunos me dijeron, creemos que un 4 progresivo pudiera ser. Y esto se lo escuché hasta en unos diputados del Partido Arena, que supuestamente debería ser el partido más en contra de esto. Me parece bajo, lo digo como un cliente, un usuario del servicio, del sistema. Claro, nuevamente, conforme lo que te decía anteriormente, ¿estaría dispuesto un inversionista a adquirir un bono
emitido por el Estado de El Salvador a 25 años plazo y devengar una tasa de interés del 4%? Yo creo que muy difícilmente. De acuerdo a los precios que se están transando los bonos salvadoreños en el exterior en este momento, en una deuda a 25 años estaría demandando hasta el 10% probablemente. Y esto nos lleva nuevamente al punto. Uno puede comprender que en este momento el Estado de El Salvador tenga dificultades para reconocer una tasa de interés más alta, y debo decirlo, y lo comentábamos fuera de cámara y lo podemos decir frente a cámara, lógicamente 4% es mucho mejor que devengar un 1%. Pero el tema es qué monto de pensiones vamos a poder financiar si la tasa de interés se fija en niveles del 4% o muy cerca del 4%. O sea, esto no es para regatearlo. No, claro, esto es porque lo que estamos regateando en todo caso es el futuro de los salvadoreños. En cuanto más baja sea esa tasa, más bajas van a ser las pensiones que se van a poder, si nos obligan a invertir prácticamente la mitad del dinero de los trabajadores a esa tasa. Entonces, la gran pregunta de fondo es de qué tamaño queremos que sean las pensiones de los salvadoreños. Yo lo pondría en esta forma. Sí. ¿Por qué un gobierno está dispuesto a pagarle a unos inversionistas norteamericanos el 7%? ¿Y por qué no le paga a los mismos trabajadores del país ese 7%? ¿Por qué le da esa preferencia a los inversionistas norteamericanos? Porque estamos atando la política de pensiones a la política fiscal del país. Y yo pregunto, ¿se puede atar una cosa con la otra partiendo de la base que la política fiscal siempre va a tener vaivenes y no podemos los trabajadores estar sujetos a los vaivenes de la política fiscal o a la administración fiscal de un país? No, yo creo que es un gran error. Lo fiscal debe ser lo fiscal y el sistema pensional debe ser el sistema pensional. Cuando se empiezan a mezclar las dos cosas, se puede caer en lo que cayó el gobierno argentino, ¿no? Para tapar un hueco fiscal, un problema fiscal, se toman las pensiones, los fondos de pensiones, los ahorros de los trabajadores, se mezclan las dos cosas y queda mal el sistema pensional y queda mal en el mediano y largo plazo también lo fiscal. Hay una frase de Roberto Lorenzana que señala: hoy por hoy no está asegurada la pensión, ni siquiera la pensión básica, porque él dice al final todo esto depende del gobierno, del Estado. Bueno, en un sistema de capitalización, en un sistema de ahorro individual como el que está funcionando en nuestro país desde el 1998, con todos los retos de la rentabilidad que tenemos, hoy las pensiones de los trabajadores están respaldadas con dinero que han acumulado con su esfuerzo trabajadores y con el aporte complementario de sus empleadores. En ese sentido, ¿qué mejor garantía de que para el pago de esas pensiones hay dinero que efectivamente está no solo registrado, sino que disponible en estas cuentas de ahorro que los trabajadores están alimentando mes a mes con sus cotizaciones y que se complementan con la rentabilidad? Y aquellos que dicen que lo que hay son papeles, no es que esté el dinero ahí. Bueno, es que el dinero no se guarda ni en caja fuerte ni debajo de un colchón, porque si no, no generaría rendimiento, sino crecería. El dinero se encuentra invertido. El reto es cómo encontramos mecanismos, y la regulación permite invertir ese dinero, lógicamente considerando que es un ahorro de carácter obligatorio y que se tiene que administrar adecuadamente los riesgos, pero con el objeto fundamental de que ese dinero se incremente y se garantice al trabajador que va a recibir una pensión adecuada, y eso está respaldado, insisto, no con una promesa gubernamental, sino que con dinero que está en una cuenta de ahorros que le pertenece de forma exclusiva al trabajador y que solo lo puede beneficiar a él y a su grupo familiar. También hay otra frase que se ha lanzado por parte de quienes son los detractores y que son el gobierno básicamente del sistema actual privado de pensiones, que señalan que lo único que han ganado aquí han sido las AFPs. Sí, en realidad no. Hay una frase incluso del vocero de gobierno que dice que hay que cortarle las alas a las AFPs,
porque son demasiado voraces. Sí, escuchamos esas declaraciones ayer y a nosotros nos parece importante, nosotros hemos escuchado esta frase que tú estabas citando respecto a que las AFP han ganado y que el Estado tiene que pagar las pensiones o que ha asumido las obligaciones. Yo quiero resaltar sobre esos 2 puntos. Primero, las pensiones que hoy paga el gobierno y las obligaciones que en el tema de pensiones tiene el gobierno vienen derivadas del hecho de que hoy se tiene que responder al pago de derechos y pensiones de trabajadores que en su momento cotizaron al gobierno. Y por tanto, con base a legislaciones vigentes, obtuvieron derechos contra instituciones que no tienen un centavo para respaldar esas obligaciones y que por tanto el Estado las tiene que pagar. En ese sentido, no es que el gobierno le esté regalando dinero a nadie, sino que está respondiendo a obligaciones comprometidas con base a legislaciones aprobadas desde los años 60. Eso es un primer tema. Por el otro lado, en el tema de los ingresos de las AFP tienen ingresos de acuerdo a lo que está regulado en la ley. Las AFP tienen precio regulado, las comisiones que se cobran están establecidas por ley, han sido revisadas no menos de 3 veces durante estos 17 años. Nosotros, si los televidentes recuerdan, se comenzó en el sistema con una comisión sobre el salario de 3.25, que luego fue reducida en el año 2000 al 3%, en el año 2006 al 2.70% el salario, y tan recientemente como en el año 2012 fue revisado nuevamente y se redujo a 2.20 del salario. Aquí tenemos a Santiago, que no me puede dejar mentir, que 2.20 del salario es una de las comisiones más bajas en términos comparativos en la América Latina. Y sin embargo, lo que hemos señalado al respecto en Asafondos es que cuando hablemos de una reforma de pensiones debemos de hablar de todos los temas, incluyendo el tema de comisiones, pero en su debida dimensión. Las AFP, y lo digo y lo señalo, aunque no hemos hablado de montos, durante estos 17 años han generado utilidades de cerca de 250 millones de dólares, Nacho. En este mismo periodo, las AFP, a través de su gestión, han generado una rentabilidad a los trabajadores superior a 2.300 millones de dólares. Y esa rentabilidad podría ser de 3.600 millones de dólares, es decir, 1.300 millones de dólares más, si el Estado de El Salvador no obligara a los trabajadores a prestarle el dinero al 1%. Entonces te pongo en perspectiva. Las utilidades de las AFP, 250 millones de dólares en 17 años. En 8 años de operaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, la pérdida para los trabajadores salvadoreños por intereses dejados de percibir superan los 1.300 millones de dólares. A nosotros nos parece importante hablar de todos los temas, pero pongamos todo en su verdadera dimensión. ¿Qué es lo que está perjudicando la rentabilidad y la pensión de los salvadoreños? Y un elemento adicional acerca de las comisiones. Se dice también que ese dinero ha salido de los trabajadores. Y yo quiero aclarar acá, ni un centavo del ahorro de los trabajadores se va para las comisiones de las AFP. El 100% de lo que el patrono le deduce a un empleado de la planilla de pago mensual se destina a la cuenta de ahorro del trabajador. Quien paga las comisiones de las AFP son los empleadores. Eso es importante porque el dinero de la AFP se administra de una forma totalmente diferente que el dinero de los trabajadores. Y eso es una de las principales garantías que tiene el trabajador, de que su dinero está resguardado porque va directamente a una cuenta de ahorro que es supervisada en línea diariamente por el Estado a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. Santiago, ¿cuál es la comisión de la AFP en Colombia? Comisión está en promedio en 1.5, ¿no?
y 1.5% del salario es el seguro previsional. Pero a mí me gustaría... 1.5 y 1.5. Más o menos. O sea, perdón, para poner en paralelo bien, es 3% allá y acá 2.20, 2.2. Sí. Y hay que considerar una cosa, a ver, el 2.2 incluye los seguros. Así es, Nacho. Aquí es aproximadamente 1.1 del salario, la comisión de la AFP, y 1.1 del salario para el pago de una póliza de seguro de discapacidad y fallecimiento. O sea que 1.1 contra 1.5%. Sí, aquí es más baja, pero yo quiero decir esto. Esas comisiones se pagan cuando llegan los recursos. Y la AFP administra los recursos durante 25 años, ¿no? Y solo se pagan a la entrada los recursos. Entonces el cálculo que hay que hacer, y esto lo discutimos con Peter Diamond, el premio Nobel de Economía que más sabe de pensiones, es a qué corresponde esa comisión con respecto a los ahorros acumulados durante toda la vida del trabajador. ¿Me hago entender? Al stock de ahorros de toda la vida del trabajador. Nacho, ¿sabe a cuánto equivale eso en promedio anual? A 30 puntos básicos. A 0.30. A 0.30. A 0.30. Esa es la forma de calcularlo. O sea, si yo quiero que alguien hoy día me gestione una rentabilidad a 25 años, me va a costar 0.30. Obviamente, si le pido un pago a cualquiera, me va a costar 10. Mucho más. ¿Cuánto le cobra a usted un fondo mutuo, un fondo de inversión? Por encima del 1%. Cuando usted compara esto, es 0.30. Así es como hay que verlo, y le puedo mandar, ¿no?, los estudios que muestran eso. En Chile da una cifra similar. Aquí hay que hacer el cálculo en El Salvador, pero con este 1.1, como está ahora por flujo, el equivalente por stock debe ser algo similar. Eso es como hay que verlo, ¿no? Quería decir eso. Y lo otro es que si las AFPs han ganado mucho, ya hablamos de las comisiones. Aquí, ustedes me corrigen, hay unos 8.500 millones de dólares que equivalen a un 30% del PIB, que son de los trabajadores. Esa plata es de ustedes, de los trabajadores, ¿no? Y está ahí. Eso representa participaciones en empresas, ¿no? Esa plata es de los trabajadores. En los sistemas de reparto no hay fondos. Usualmente no hay fondos, ¿no? Entonces lo que hay es una promesa. Unos políticos que le prometen a la gente que dentro de 20 años otros políticos le van a pagar una pensión. Eso es lo que hay. Acá hay plata. En un sistema de capitalización está la plata. Y está ahí y es real. Bueno, ese es el problema, y usted lo dijo muy bien. El problema está que lo que se decía hoy día lo van a tener que cumplir o no lo van a cumplir. Otros que pueden ser absolutamente distintos a los que están hoy día. Pues ese es el problema. No se sabe. Vamos al corte, ya volvemos. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón.
No tenemos preguntas del público hoy día porque hemos pregrabado este programa debido a la agenda importante que va a cumplir en el país nuestro invitado especial, el presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones de Colombia. Pero tenemos tema todavía por hablar. El tema cobertura es un tema tremendamente importante. Yo creo que la base de todo, también esto, porque hoy día se dice que el problema es que el sistema no ha generado una mayor cobertura. Y claro, y muchos pueden decir, sí. ¿Y por qué el sistema privado no ha logrado una mejor cobertura? ¿Tiene que ver? No tiene que ver nada. En nuestros países, los críticos le echan la culpa al sistema de pensiones, ¿no? El sistema de pensiones cumple su función. Los que cotizan regularmente van a tener una pensión y van a tener una buena pensión. El problema es la informalidad laboral. Y la informalidad laboral... El sistema de pensiones no está hecho para producir trabajos. Está hecho para administrar a los trabajadores en su sistema de pensiones. Exacto. El gobierno es el que tiene que producir empleos. Entonces lo que hay que ver es qué hace que el mercado laboral sea tan informal y que haya tanto desempleo. ¿Se ha discutido en Colombia la posibilidad de formalizar en el sistema de pensiones a los informales? Sí, pero con unas pensiones muy bajitas, que son unas pensiones de solidaridad, ¿no? De asistencia social. A los informales queda imposible pagarles el salario mínimo, porque el salario mínimo, aunque sea mínimo, cuesta mucha plata, cuando usted suma a todos los trabajadores. Entonces lo que se ha hecho en Chile y en otros países, y en Colombia hay algo de eso, son unas asistencias mensuales, ¿no? que son en Colombia algo así de $30 mensuales, pero eso va contra el presupuesto nacional, ¿no? Porque ellos no tienen capacidad para cotizar. Esa es la solución que se ha dado en Colombia. En Chile también se llama la pensión solidaria. Pero eso no pasa, pero no hay cotización de por medio. No es un sistema contributivo, es un sistema social asistencial que cuesta plata y hay que financiarlo de alguna parte y eso usualmente sale del presupuesto nacional. Ese es un error de la política de los países, no buscar fórmulas para poder... Bueno, la primera es crear empleos. Si no se crea empleo, si seguimos siendo un país con bajo empleo, pues el problema de la gente que no sabe cómo vivir el día de mañana va a ser eterno. Claro. Y nosotros tenemos generaciones perdidas, muchas generaciones perdidas. Pero debiera haber algún sistema de hacer que el informal cotice y tenga un sistema, aunque sea una pensión básica, pero lo tenga. Sí, claro. Nosotros consideramos que la informalidad se combate con buenas políticas económicas. La cobertura de los sistemas de pensiones, como ya se mencionaba, es un reflejo, un resultado de lo que sucede ahí en la calle, de la realidad del mercado laboral nuestro. Y la mejor política para mejorar la cobertura es generar empleos de los que el PNUD llama empleo decente, empleo que tiene todo el paquete completo de prestaciones laborales, incluyendo cotización a la seguridad social. Pero eso no va a suceder, Nacho, de la noche a la mañana. Claro. Nuestra estructura económica no va a cambiar mañana y la gente necesita una respuesta ya. En ese sentido, la creación de programas de pensiones asistenciales que desde nuestra perspectiva tienen que hacerse, pero tomando en consideración que estos programas tienen que ser sostenibles en el tiempo y que para ser sostenibles tiene que dotárseles de una fuente de financiamiento que quede definida idealmente en una ley. En nuestro caso, en la administración del presidente Funes se creó un programa de pensiones asistenciales que hoy por hoy cubre a cerca de 28,000 adultos mayores de un universo de personas que no tienen pensión y que tienen ya edad de estar pensionados de 500,000. Es un reto para un país enorme. Si fuéramos a darle a estas 500,000 personas una pensión asistencial como la que está recibiendo este grupo de 28,000, necesitaríamos al año $300 millones para ese grupo. Pero si les quisiéramos dar una pensión mínima a todos, como se escucha a veces que es el planteamiento,
Para cubrir a esa población necesitaríamos como país 1.200 millones de dólares al año. Entonces, como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿es legítima la necesidad? Sin duda. Pero ¿la podemos pagar en la realidad fiscal que tiene nuestro país? Esa es una duda importante. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir cubriendo esa necesidad de forma gradual, dotándole de recursos en el presupuesto general de la nación de acuerdo a las posibilidades y adicionalmente incentivando a que la gente ahorre en el sistema de pensiones, aunque su capacidad de ahorro sea relativamente limitada, para que el Estado le complemente su esfuerzo de ahorro y no se considere una transferencia total. Porque si la gente sabe que tú le vas a regalar $50 mensuales, por decir algo, sin hacer ningún esfuerzo, pues muchos que quizás tienen la capacidad de ahorrar, aunque sea poquito, se van a desincentivar. Lo que nosotros hemos planteado al respecto es, quitémosle un poquito la camisa de fuerza al sistema de pensiones que dice que para que tú puedas cotizar tiene que ser a través de una planilla, que tiene que ser mensualmente, que tiene que ser con salarios mínimos para arriba, que deja de hecho por fuera a buena parte de la población. Esto no debería de ser de blanco o negro, de encendido o apagado. Debería de haber más flexibilidad para que aquellos que puedan ahorrar menos del salario mínimo o cotizar sobre salarios inferiores al mínimo, pues que se les permita hacerlo, aún sabiendo que eso solo les va a permitir financiar una pensión más chiquita, pero que el Estado pudiera complementar esa pensión reducida, habiendo hecho la persona un esfuerzo de ahorro. Ese es el tipo de medidas que nosotros creemos que se puede hacer, combinar la asistencialidad con medidas que vayan flexibilizando y que ojalá en un momento dado hayan mejores condiciones del mercado laboral y más salvadoreños esté incorporado a la formalidad. En esa misma medida la gente va a ir ahorrando más y teniendo pensiones autofinanciadas que no necesiten del apoyo del Estado. Tengo la impresión que falta mucho todavía por hacer, falta bastante creatividad, falta bastante hacer esfuerzo para cambiar algunas cosas. Esto de la cobertura de la informalidad es fundamental, tú lo dijiste al principio. Ustedes tienen otro sistema que me gustó mucho, me gustaría que se conociera. Tienen una segunda cotización voluntaria, parece, que se llama cesantía, ¿no? Es un seguro de desempleo. Es un seguro de desempleo. ¿La gente lo paga siempre o es voluntario? No, lo paga el empleador. El empleador paga un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo. También administrado por las AFP. También administrado por las AFPs. Si el trabajador llega a estar desempleado, entonces puede vivir unos meses de esos recursos mientras consigue otro trabajo, pero también tiene la posibilidad de retirar parte de esos recursos para comprar vivienda o para pagar la universidad de los hijos, ¿no? Entonces también cumple esa función. Estaba viendo que el año pasado aumentó bastante la compra de vivienda en Colombia producto de esto. Así es, sí. Ya. O sea, se pueden hacer muchas cosas. En Chile también está adscrito al régimen de salud. O sea, hay muchas cosas, digamos, que se pueden hacer. Usted, digamos, si está dentro de un sistema de fondo de pensión, también puede estar dentro de un sistema de salud determinado y usted puede elegir en qué fondo quiere estar, categoría A, B, C o D, y usted tener, digamos, ir poco a poco estableciéndose un seguro de vida de alguna forma en todos los sentidos. Estamos cerca de que se presente el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Ayer se conocieron un borrador que pareciera que es finalmente lo que sí viene realmente, cuáles van a ser las reformas que el gobierno va a establecer. Y está, digamos, lo que se había hablado, ¿no? El sistema mixto, está el que el gobierno va a tomar parte de esos dineros para, digamos, para poder, como dicen ellos, poder financiar la deuda de pensiones. No hay novedades en lo que se está diciendo, ¿no? Es lo mismo que se ha estado hablando por los últimos días. ¿Cuál es la mayor preocupación de ustedes en este proyecto de ley que se va a presentar a la Asamblea Legislativa? Bueno, un tema fundamental, Nacho, tú lo mencionabas ahorita. Para nosotros, hay varios motivos de preocupación
respecto a ese proyecto de ley. Pero uno de los principales es que una de las medidas que se estaría planteando es tomar ahorros privados que se han constituido a partir del esfuerzo de los trabajadores durante estos 17, 18 años de funcionamiento del sistema, y que estaría perdiendo la propiedad del trabajador y transfiriéndose al gobierno. Eso con el objetivo, según se plantea ahí, de que ese dinero que se lleve va a servir para financiar las obligaciones que tiene el Estado con el régimen anterior, con el sistema de pensiones anterior. Y a cambio de tomar dinero que me pertenece como trabajador, me hacen una promesa de pago que ni siquiera está definida en la ley un determinado monto, sino que queda a criterio del Ministerio de Hacienda de ser determinado, y que dice ahí de que se va a establecer con base a la capacidad que tenga el Estado. Y nos han venido repitiendo las autoridades. Y se habla que de acuerdo a los presupuestos anuales, ¿no? Exacto. Y nos dicen, por otra parte, que el Estado de El Salvador no tiene un 5 para pagar pensiones ahorita. Entonces, los trabajadores estaríamos cambiando algo cierto, algo que es mío, que está registrado a mi nombre y que solo puede servir para pagar mis pensiones, a cambio de una promesa de pago que, como decíamos en el segmento anterior, va a tener que ser enfrentada por otra autoridad. Eso nos preocupa. René, ¿sobrevive el sistema actual privado con un sistema mixto? Bueno, de acuerdo a los parámetros que se han venido conociendo a través de las declaraciones públicas, al hacer un corte en la cotización de 2 salarios mínimos, los fondos de pensiones administrados por las AFP dejarían de recibir cerca del 70% de las cotizaciones que hoy por hoy se reciben. Por lo tanto, el sistema privado... Es decir, el sistema se reduciría considerablemente. Y con las consecuencias que eso pueda tener. Así es. Gracias, René, por estar esta noche. Gracias, Santiago. Un gusto. Ha sido importante escuchar la experiencia colombiana. Creo que siempre hay que tener este tipo de conocimiento y de experiencia y de saber qué está pasando en otras partes, cómo funcionan los sistemas. Nacho, mil gracias. Éxitos para Colombia, obviamente, sin duda. Bueno, y para El Salvador también. Y éxito en su próximo cargo, que lo conoceremos los próximos días. El hombre va a ser el nuevo presidente de lo que es, lo voy a decir, va a ser el nuevo presidente de lo que quiere El Salvador, es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo se llama en Colombia? Consejo Gremial Nacional. Consejo Gremial Nacional. Felicidades. Muchas gracias, mi amor. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.